en forma coherente y basada en las temáticas que se avancen, desarrollando tareas asignadas por el profesor. La ponderación final estará sujeta en el alumno que consiga mayores participaciones. El alumno o los alumnos, porque eso pueden ser varios. Los informes de laboratorio tienen un valor de 10%, la presentación de los informes en forma responsable y a tiempo. Durante el semestre se realizarán las prácticas de laboratorio, debiendo el estudiante presentar el informe de cada una de ellas, siguiendo un formato correspondiente y a la semana después realizar la misma. Eso es 10%, la presentación de informe corregida por el auxiliar de laboratorio. Se tendrá un examen final de laboratorio que vale 10%. Al finalizar el semestre se realizará un examen oral sobre los conocimientos relacionados a las prácticas que se realicen durante el semestre, ¿ya? Y eso tiene un 10%. Los prácticos de ejercicio, informe a visitas, laboratorio de industria, 10%. Durante el semestre se darán tareas de ejercicios prácticos a desarrollar por el estudiante siguiendo un formato de presentación en específico. Luego el profesor, una vez revisada la misma, podrá solicitar la resolución en clase del ejercicio que considere conveniente por el estudiante. Además, se realizarán visitas a laboratorio o industria, debiendo los estudiantes presentar informes de los mismos. Tiene un valor de 10%. Los trabajos de investigación, 10%, producto de un análisis previo de la problemática inherente al contenido de la materia. Los estudiantes en forma grupal deberán preparar un proyecto de investigación cuyo perfil deberá ser aprobado para luego ser realizado y una vez concluido serán presentados en clase. Eso en cuanto al trabajo de investigación. Deberá primero, en estos primeros 15 días que se va a dar como plazo para que preparen los perfiles, y terminado ese plazo se verá si es factible o no es factible de acuerdo a la propuesta, cumpliendo un formato que se subirá en la plataforma. Controles de lectura, 10%. Durante el semestre se tomarán evaluaciones a través de plataforma Moodle sobre la lectura que los estudiantes realicen del contenido temático de la materia. Eso valdrá un 10%. Y finalmente habrá exámenes, 3 exámenes parciales durante el semestre que van a valer el 40%. Eso sería el sistema de evaluación. No sé qué les parece. Coméntenme, a ver, discutamos. A ver qué les parece. ¿Les parece bien la propuesta que les estoy haciendo para evaluarlo a ustedes durante el semestre? Perfecto. ¿Alguna ya otra opinión? A ver. Me parece bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, con 2 opiniones ya es más que suficiente para, ahora les voy a pasar el formato del perfil que deben realizar y que se lo va a subir hoy día a la plataforma junto con el sistema de evaluación para que corra, bueno, el perfil corra 2 semanas. Terminadas esas 2 semanas deberán presentar el perfil que sea convincente para poder ser evaluado y aprobado. ¿De acuerdo? Por si acaso los perfiles no es necesario que lo escriban a máquina, pueden hacerlo en borrador, pueden consultarme vía WhatsApp, vía cualquier medio, inclusive la plataforma, pueden hacer preguntas ahí para ver que haga un buen perfil que sea válido de realizar, ¿ya? Entonces les voy a compartir, déjenme que lo busque primero. Un momentito. Ahora sí, les pongo a consideración
el perfil o propuesta del proyecto de investigación. Bueno, lo voy a leer in extenso para que así lo analicemos con detenimiento y ustedes puedan hacer bien. La presente tarea, dice, tiene como propósito generar una actividad grupal, por lo que en grupos en este caso, como yo le puse 3 por el número de estudiantes, pero vamos a corregir acá, vamos a poner hasta 5 integrantes cada uno como máximo. Podrán ser de menos, pueden ser menos, pero no más de 5. Deberán elaborar una propuesta de un trabajo de investigación relacionado a la temática o objetivo de la materia. El proyecto o esquema de investigación deberá ser estructurado con toda claridad y concisión, especificando las razones del estudio a iniciar, el estado actual del problema por estudiar, o sea, una buena revisión bibliográfica, los objetivos que se persiguen y el procedimiento a seguir paso a paso. Es también conveniente incluir un estimado del costo probable, ¿ya? Perdón, aquí no quiere separarse esto. Bueno, ni no se separó. Bueno, para la presentación de este proyecto deberá considerar las siguientes partes. Un título. El título debe dar en pocas palabras una idea precisa del trabajo, debe ser lo más específico posible, evitando las generalizaciones o dando ideas vagas sobre la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, se dirá efecto de la temperatura en el contenido de caroteno de 4 variedades de zanahoria. Bueno, en este caso es más para análisis, pero algo así. Y no estudios sobre relaciones fisiológicas en zanahoria, no muy genérico, tiene que ser más específico. La justificación del proyecto debe incluir la contribución de índole teórica o práctica que pudiera derivarse de este estudio y su aporte a la solución de problemas científicos o necesidades inmediatas. Los objetivos pueden ser 2 o más objetivos. Los objetivos del proyecto, puede haber un objetivo general que puede ser el título extenso y objetivos específicos por lo menos unos 2. Los objetivos del proyecto se expresarán en 1 o más párrafos cortos, tales como determinar, encontrar o desarrollar ciertos resultados, relaciones materiales, métodos. Debe recordarse que los objetivos son finalidades y no medios, evitando, por ejemplo, el concepto de estudio o investigación como expresión de objetivo. También tendrá que haber un acápite de antecedente, o sea, revisión. Antes de iniciar cualquier proyecto de investigación es imprescindible efectuar una minuciosa labor de revisión bibliográfica. Por ahí lo han hecho, en fin, o sea, hay que chequear todo eso. La labor investigativa deberá ser siempre a partir del punto donde otros han terminado, si es que quieren continuar un trabajo. Con esa revisión se procura demostrar la relación de trabajo por hacerse con trabajos anteriores, hechos dentro o fuera de la universidad. Otro capítulo importante es los materiales y métodos a utilizar. Aquí debe indicarse en forma concisa dónde, cuándo y cómo se realizará el proyecto, es decir, el área de estudio, se mencionará el área en donde se realizará la investigación, materiales y equipos que se incluirá en la relación detallada de todos los materiales y equipos a utilizar, y métodos y procedimientos. Se describirán brevemente los métodos y procedimientos que se plantee usar, dando, si fuera el caso, la cita bibliográfica correspondiente, si ya fueron conocidos, e indicando claramente si se trata de desarrollar nuevos métodos o procedimientos. 6. Colaboradores. Este capítulo le estoy colocando para si es que alguien los colabora de cerca y no les cobra, o por lo menos les facilita. Lo voy a poner como opcional nomás, lo estoy pintando de amarillo.
Presupuesto. Se deberá dar una idea aproximada de los costos y dentro de lo posible deberá detallarse a todo lo que se va a gastar. Y por último, la bibliografía. Se citará la bibliografía consultada. Eso sería para mí el perfil cómo deben elaborar. ¿De acuerdo? Eso sería entonces. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Bueno, si no hay, entonces paso a compartirles la siguiente presentación de avance de la materia. Bueno, el tema que ahora vamos a abordar son los factores que influyen en la multiplicación de los microorganismos en los alimentos. Factores que influyen en la multiplicación de los microorganismos en alimentos. Bueno, hay que comenzar diciendo acá, primero, que las barreras, perdón un ratito, voy a mover esto, las barreras que protegen a los alimentos, tales como los tegumentos, piel, cáscara o concha, van a sufrir profundas modificaciones o desaparece tras la recolección o el sacrificio del animal por simple descomposición natural o porque se elimina o se lesiona, con lo que se facilita que gérmenes superficiales invadan el producto. Ahí ustedes están viendo, bueno, una situación como las barreras que protegen una vez no están, son presa fácil del alimento para la invasión microbiana. Bueno, los factores que influyen en la multiplicación de los microorganismos en los alimentos podemos clasificarlos en factores intrínsecos, factores extrínsecos, factores implícitos y factores de elaboración. Los primeros, los intrínsecos, se refiere a, primero, por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes. Si un alimento es más rico en nutrientes, va a ser más apetecible por los microorganismos. Si es pobre, va a ser menos apetecible. Es decir, los nutrientes, una carne no es lo mismo que una verdura, ¿no? La incidencia microbiológica va a estar más en la carne y bueno, por el tema proteico, por el tema grasa, por el tema de los demás componentes que tenga. La incidencia del pH. De aquí sabemos que los microorganismos les gusta estar en un pH neutro, pero sin embargo se juegan ahí en base a los pH diferentes tipos de microorganismos que puedan estar bordeando. El potencial redox, o sea, la capacidad de oxigenarse, de estar respirando, está en función en este acápite. La actividad de agua, ¿no? Ya ustedes en química de alimentos, me imagino, se han distraído bastante con la actividad del agua, o lo irán a hacer los que no la han llevado. Bueno, acá la actividad del agua juega un rol fundamental, por supuesto, mientras la actividad del agua se aproxime a 1, más va a estar la situación de avance microbiano que se aleje de 1. Y los componentes antimicrobianos naturales, por supuesto, que pueda tener el alimento, definen una microbiota, es decir, definen una microbiota intrínseca que limitan el sustrato a los microorganismos. En cuanto a los factores extrínsecos, a las limitaciones ambientales, eso es ya el ambiente, dónde están los alimentos, cómo está la humedad, cómo está la temperatura, si es una atmósfera gaseosa específica o no, son limitaciones que determinan. De ahí que en la tecnología de conservación de los alimentos se trabaja bastante con este tema, es decir, de disminuir la humedad, de trabajar con la temperatura, de hacer atmósferas controladas, reemplazando el oxígeno por anhídrido carbónico y otros componentes que puedan limitar y disminuir la flora microbiana. Entre los factores implícitos, ahí tenemos que revisar los aspectos
de la velocidad de crecimiento específico, el tema de sinergismo, o sea, de apoyo entre microorganismos, o de antagonismo, de rechazo entre microorganismos, o simplemente de comensalismo, es decir, de la situación de generarse como propio al alimento, o sea, ser de comensal fundamental, todo eso se va a revisar en este aspecto. Y finalmente los factores de elaboración. Los factores de elaboración tienen que ver en cuanto a que un producto tenga que dividirse, tenga que lavarse, tenga que envasarse y eso determine por qué y cuándo y cómo se debe envasar, o los tratamientos térmicos que van a sufrir y asimismo las radiaciones. Hoy en día se está aplicando mucho las radiaciones para limitar la microbiota de los alimentos. Bueno, vamos a revisar entonces en primera instancia los factores intrínsecos. Lo que habíamos dicho, la disponibilidad de nutrientes, la incidencia del pH, el potencial redox, la actividad del agua, los componentes antimicrobianos. Comencemos por la disponibilidad de nutrientes. Bueno, los microorganismos necesitan sí o sí agua, fuentes energéticas, nitrógeno, sales minerales y eventualmente oxígeno libre y factores de crecimiento para su desarrollo. Y son capaces de utilizar los alimentos para conseguir todo, pero todos estos elementos esenciales y la energía. La concentración de nutrientes indispensables puede determinar la velocidad de crecimiento de un microorganismo. Y esta ecuación que fue inventada por el señor Monod refleja toda esta situación, en donde se pone que la velocidad de crecimiento de un microorganismo es igual a la velocidad de crecimiento específico por la concentración de nutrientes dividido entre la concentración de nutrientes más la constante de saturación. Eso vendría a ser cómo se influye de la disponibilidad de nutrientes para los microorganismos y para la microbiota que pueda desarrollar. Los microorganismos que contaminan los alimentos suelen ser, ya eso ustedes lo conocen por microbiología general, suelen ser quimioorganótrofos y utilizan los hidratos de carbono. Los microorganismos protrófos se pueden desarrollar de una fuente de nitrógeno mineral y de un hidrato de carbono, cepas salvajes de coli, de Bacillus subtilis con cierta pseudomonas, por ejemplo. También tenemos los ausótrofos, como los lactobacilos o los streptococcus, que necesitan uno o varios aminoácidos, vitaminas o bases nitrogenadas a partir de esa característica y su desarrollo. Eso sería en cuanto a los nutrientes. Ahora, en cuanto a la incidencia del pH. Bueno, esta gráfica se manda por sí sola. La mayoría de las bacterias, hay que entenderla, se desarrolla en un pH de 4,5 a 9, con un óptimo de crecimiento comprendido entre 6,5 y 7,5. De todas maneras, aquí una forma de clasificar a los microorganismos a partir del pH. Si los microorganismos se desarrollan entre 1 y 4,5, se puede decir y se los puede denominar acidofílico a los microorganismos que desarrollan en esa característica. Mientras que los neutrofílicos son los que están de 5,5 a 8,5 y los alcoholofílicos son los que están de 7,5 a 11,5. En general, toda disminución de pH provoca un descenso de esporulación. Esto es importante, que se hace muy débil por debajo de 6. Lo mismo que la termoresistencia de gérmenes y de esporas. La acción del pH sobre el crecimiento de los microorganismos se puede considerar a 3 niveles: sobre el medio, sobre la permeabilidad de la membrana o sobre la actividad metabólica. Bueno, aquí una escala de pH para que más o menos ustedes tomen en cuenta también la misma clasificación que veíamos en la presentación anterior. El tercer parámetro intrínseco viene a ser el potencial redox o potencial de oxirreducción y oxígeno. A medida que un alimento cambia en las condiciones redox, o sea, de respirar, de ponerse en contacto con el oxígeno libre,
El potencial redox ofrece una cierta resistencia y, perdón un ratito, cierta resistencia a modificarse, lo que se conoce como equilibrio. El fenómeno es parecido al efecto tampón y se puede decir que en el pH y se justifica por la gran cantidad de sustancias donadoras y o receptoras de electrones que existe. El potencial redox tiene un efecto fundamental sobre la microflora de un alimento, aunque el crecimiento microbiano se puede producir dentro de un amplio margen de potencial redox. Ahí en la figura estamos viendo justamente cuando hay un aerobio estricto, aquel que requiere por lo menos de un 25% de oxígeno libre. Entre esos se agrupan los bacilos y los hongos. Y con microaerofílico, es decir, que ya no hay mucha necesidad de oxígeno, requiere menos oxígeno que el atmosférico, y ahí podemos encontrar a los Azospirillum. Otra forma de mirar a los potencial redox y oxígeno, 4 grupos principales de gérmenes. Los aerobios estrictos, se puede decir que son los que necesitan oxígeno como aceptor final de electrones y un elevado potencial redox. No puede servirse de una vía fermentativa, carecen de catalasa para eliminar el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, predominan en la superficie de los alimentos, y los ejemplos más claros que se tienen en los alimentos, los microorganismos más comunes vienen a ser la pseudomonas, los micrococcus, los bacilos. En cambio, los aerobios facultativos son aquellos que pueden desarrollarse en presencia o ausencia de oxígeno. Tienen cadena respiratoria, enzimas de fermentación y son fundamentalmente las enzimas catalasa positivas. En anaerobiosis suelen tener menor tasa de crecimiento y las más comunes que se encuentran están las enterobacteriáceas y los estafilococos. Mientras que en los anaerobios estrictos necesitan potencial redox bajo o negativo, metabolismo fermentativo, catalasa negativa aquí, quedan inactivados en forma variable por la presencia de oxígeno, y lo más reconocido de los microorganismos que se clasifican como anaerobios estrictos está el género Clostridium, los bacterioides, los Peptococcus, los Propionobacterium, entre otros. Y finalmente están los microaerófilos o aerotolerantes, que son incapaces de respiración aerobia, crecen por lo general en presencia de aire, carecen de catalasa. Los lactobacilos, los microorganismos más comunes en este grupo son los lactobacilos, Streptococcus y Pediococcus. El otro parámetro intrínseco viene a ser la actividad del agua, que por definición es, como bien sabemos, la relación entre la presión parcial del agua en el alimento con respecto a la presión parcial del componente puro en el agua, ¿no? Nos indica la disponibilidad de agua de un determinado medio para las reacciones químicas, bioquímicas, cambios de estado, transferencia a través de la membrana semipermeable. Los fenómenos directamente vinculados con la posibilidad de movimiento de moléculas de agua a través de membranas semipermeables es la presión osmótica. El término presión osmótica es la que más vamos a manejar en esta parte. ¿Qué es la presión osmótica? Viene a ser la fuerza necesaria para impedir el flujo neto de moléculas de agua de una zona de alta actividad acuosa a otra con menor actividad. Puesto que el citoplasma de un microorganismo es una solución acuosa, su actividad de agua será que la del agua pura. Por eso, en un medio muy diluido, más conocido como hipotónico, se sufre un flujo de agua hacia su interior. Si no es capaz de frenarle, aparece el fenómeno de turgencia y puede llegar a estallar. A la inversa, si lo situamos en un medio
de masa concentrada hipertónico, el flujo se realiza al revés y se da el fenómeno de plasmólisis, con lo que se reduce su tamaño y el alimento se arruga. Otra situación importante son las actividades de agua mínimas para el crecimiento activo de distintos microorganismos. Aquí, por ejemplo, ustedes están observando grupos de microorganismos y la actividad de agua mínima. La mayoría de las bacterias gram negativas se sitúan por encima de 0,97 como actividad acuosa. La mayoría de las bacterias gram positivas por encima de 0,90. La mayoría de las levaduras 0,88. La mayoría de los hongos 0,80. Algunos microorganismos filamentosos 0,75. Y las bacterias halófilas por encima de 0,61. Esto es importante. Aquí ustedes están viendo una gráfica que relaciona la velocidad de degradación relativa con respecto a la actividad acuosa. Ahí están viendo la incidencia de los hongos, por ejemplo, en este caso, las levaduras y las bacterias, cómo ellos se grafican en la velocidad de degradación a partir de la actividad acuosa. Los microorganismos se suelen organizar en tres grandes grupos, ¿ya? Dependiendo del principal producto responsable de las modificaciones de la actividad acuosa en el medio. Tenemos los halófilos o halotolerantes, que pueden crecer en presencia de elevadas concentraciones de sal. Tenemos los homófilos o osmotolerantes, que son aquellos que son capaces de crecer con elevadas concentraciones de compuestos orgánicos no ionizados, como los azúcares. Y tenemos finalmente los xerófilos o serotolerantes, que tienen capacidad para crecer en alimentos con una actividad acuosa muy, pero muy baja. Bueno, aquí vamos a ver si no funciona. Creo que no nos funciona. Ya, como mientras veo de dónde puedo sacar este video para que vean cómo se puede medir la actividad acuosa, vamos a cerrar porque ya nos está avisando el Zoom que en 2 minutos se cierra, ¿ya? Por ese motivo, vamos a, ¿les parece bien unos 10 minutos descansar, ¿ya? Y volver en 10 minutos para retomar el avance, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero. O 5 minutos, ¿está bien? Buen día, 5 o 10. ingeniero. Disculpe. Sí, 5 o 10, ¿cuánto le sirve? 10, 10, 10. 10, ingeniero, por favor. Ya 10 entonces. Record.
ahorita mismo, ya. Bueno, veamos un video de unos 4 minutitos para que veamos cómo se hace la medición de la actividad del agua, esta actividad del agua que es tan importante en la vida microbiana. Es un hidrómetro que trabaja a partir de la determinación del punto de rocío. Hidrómetro quiere decir que es el principio de funcionamiento eléctrico. Con los hidrómetros de punto de rocío, el sistema determina la temperatura exacta de condensación del vapor de agua del punto de rocío, que se encuentra directamente relacionada con la actividad de agua del agua. Esto lo podemos ver en el detalle del equipo. La exactitud del método de este tipo de muestra se usa en las 3 milésimas de unidades de actividad de agua. Los aparatos desarrollados luego utilizan lecturas fotoeléctricas de la condensación del vapor en el espejo, almacenando información por medio de microprocesadores. Este tipo de equipo puede memorizar la medida de varias decenas de unidades de muestras. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con él. Para trabajar con el Aqualab, lo primero que hay que hacer es encenderlo. Tiene una piecita atrás, una ficha, donde lo podemos encender. Lo vamos a dejar descansar 15 minutos más o menos hasta que el equipo se estabilice. Luego lo vamos a abrir. Tenemos que tener la precaución de ver que adentro se mantenga siempre limpio. Toda la superficie en donde vamos a colocar el portamuestra no puede estar contaminado de análisis anteriores, no puede estar húmedo. Si es necesario, le podemos pasar una toallita o un tisú, algo que no sea húmedo para trabajar con el equipo en las condiciones adecuadas. ¿Cómo vamos a colocar la muestra? Los portamuestras que trae el equipo, que son unas capsulitas blancas, las tenemos que tener limpias y secas adentro de un desecador para que no estén contaminadas y tampoco tengan humedad. Por eso las manejamos con una pinza. Vamos a colocar el portamuestra dentro del equipo y luego vamos a proceder a colocar la muestra de alimento. En este caso, como es miel, la muestra no tuvo necesidad de ser procesada. Directamente podemos poner una fina, muy fina capa que cubra todo el fondo de la cápsula para asegurarnos que la distribución de la muestra de alimento es homogénea, que tiene el mismo espesor. En caso de que los alimentos no sean homogéneos, se les va a hacer un procesamiento previo, pero siempre al colocarlos en el portamuestra tenemos que cumplir con ese requisito. Luego procedemos a cerrar. Cuando el equipo se cierra, empieza a trabajar. Y ahí vamos a esperar durante unos minutos, porque una de las ventajas de este método es esa. Vamos a esperar hasta que se detenga, va a sonar una alarma y ahí nos va a arrojar una lectura de actividad de agua y de temperatura. Luego de que terminó, procedemos a anotar los valores y ya podemos retirar la muestra. De nuevo, con la precaución de no ensuciar nada dentro del equipo. Y el aparato está listo para seguir midiendo. Bueno, ahí ustedes están viendo bastante sencillo aquí en la universidad. El CIPTA tiene un medidor de actividad acuosa, a ver si podemos visitar ahí y hacer algunas prácticas relacionadas a la medición de la actividad acuosa. Perdón. Un momentito. Que la actividad de agua tiene sobre el crecimiento y actividad metabólica de los organismos, reduciendo la producción de toxinas, así como sobre la velocidad de determinadas reacciones químicas y enzimáticas, ha hecho que numerosos investigadores en todo. Ahora sí.
Perdón, es que lo dejé prendido el video y se estaba prosiguiendo otra explicación. Bueno, vamos a continuar con el avance. Entonces, ya saben, vamos a hacer unas prácticas. Vamos a ver la posibilidad de generar unas prácticas con el medidor de actividad acuosa que se tiene en la carrera. Pero mientras tanto, vamos a continuar avanzando. ¿Ya? Y nos toca ver los componentes antimicrobianos. Puesto que la mayor parte de los alimentos tienen su origen en seres vivos, las barreras antimicrobianas que protegían al organismo del que provienen serán las primeras defensas frente a la proliferación de gérmenes. La piel, por ejemplo, la cáscara, la vaina o la corteza resultan ser de entrada los primeros componentes antimicrobianos. El tema de los pelos, las plumas, las escamas, bueno, ya una vez descubierta la piel desnuda también, todo depende del tipo de alimento, del tipo de producto que se esté analizando. Se suele tratar estructuras constituidas por macromoléculas que son bastante resistentes a las agresiones, ya sean estas físicas, sean químicas o biológicas. ¿Qué características pueden tener? Insolubilidad, uniones moleculares específicas, resistencia a las enzimas, ácidos grasos de cadena corta en animales, aceites esenciales protectores, cera en los vegetales, como algunos de ellos. Una vez superada esta primera barrera de esta que estamos hablando, es posible que los tejidos contengan productos además antimicrobianos. Tal es el caso de pardeamiento enzimático en los vegetales, sistema de liberación de enzimas y de sustrato por rotura de tejido, pero con fines específicamente antimicrobianos en algunas plantas como la mostaza o el rábano picante que producen los isotiocianatos. Existen otros compuestos activos en los tejidos vegetales, tales como los pigmentos, los alcaloides, las resinas y los propios aceites esenciales. Los productos de origen animal también contienen compuestos antimicrobianos de carácter inespecífico. Tal es el caso, por ejemplo, la lisocima del albumen del huevo, que hidroliza los enlaces glucosídicos de los peptidoglicanos de la pared bacteriana, o la ovoferrina del huevo al disminuir la disponibilidad de nutrientes esenciales para los microorganismos, o la lactotransferrina de la leche, que agotan al hierro del medio, o la avidina y la flavoproteína que bloquean la biotina y la riboflavina. Esto entre algunos componentes antimicrobianos específicos. Las transformaciones de los alimentos, como son las fermentaciones, producen asimismo sustancias antibacterianas. Tal es el caso del ácido láctico, el ácido acético, que son verdaderos componentes antimicrobianos. Finalmente, durante el procesado se puede añadir otras sustancias antimicrobianas. Los nitritos, por ejemplo, a los que son muy sensibles los Clostridium, el género Clostridium, los citratos, la nicina, la hidrocianisol, los sorbatos, o sea, todos los conservantes que están establecidos y están catalogados en lo que es las cuestiones de conservación, o sea, como elementos conservadores, y que están clasificados y están inclusive ofertados para poder ser usados en las transformaciones de algunos alimentos. Bueno, ya para cerrar entonces podemos decir que en las diferentes cocinas tradicionales se ha venido recurriendo a las propiedades antimicrobianas, a los condimentos o a las transformaciones naturales para conservar los alimentos. Así, en el proceso culinario del escabechado, por ejemplo, se aprovecha la disminución del pH debido a la adición de vinagre o al efecto antiséptico de las plantas aromáticas que se utilizan.
Las preparaciones en frío como los marinados o los carpaccios se sirven de la acción antimicrobiana de los ácidos grasos, del aceite y de las hierbas aromáticas utilizadas en su confección. Igualmente, los procesos de fermentación son ampliamente usados. El yogur, el lever, el kéfir, el kumi son derivados lácteos y el chucrut, un derivado no lácteo muy común que parte del mismo principio. Eso serían entonces los factores intrínsecos, ¿no? Todo esto que hemos acabado de ver. Ahora, en cuanto a los factores extrínsecos, que son la humedad relativa ambiente, la temperatura ambiente y la atmósfera gaseosa alrededor del alimento. Comencemos viendo la humedad relativa. La humedad relativa, más conocida, mejor dicho, simbolizada como HR, representa la proporción de vapor acuoso existente en un volumen, atmosférico dado en relación con la cantidad que se necesita para obtener la saturación. Un alimento de baja actividad acuosa almacenado en una atmósfera con una humedad relativa elevada tiende a establecer un equilibrio y el agua de la fase gaseosa pasa al alimento. El proceso puede ser muy lento, pero es posible que se generen zonas superficiales de condensación de agua en las que se prosperan gérmenes que hasta ese momento estaban en estado latente. A su vez, la actividad metabólica y respiratoria de estos gérmenes puede generar una mayor actividad acuosa en el medio ambiente próximo, favoreciendo el crecimiento de otras especies. Ahí en la gráfica nos muestra el confort, la zona de confort de la mayor parte de los seres vivos y las zonas donde hay demasiada sequedad o demasiada humedad. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la humedad relativa es muy sensible a la temperatura. Con temperaturas altas tiende a disminuir, mientras con temperaturas bajas tiende a aumentar, potenciando los fenómenos de condensación. Estas variaciones de humedad son especialmente aprovechadas por mohos y levaduras, que obligan a la conservación de alimentos secos en ambientes con una humedad relativa muy baja. La gráfica es por demás elocuente. Un vapor de agua, 0 grados, 100% de humedad relativa, todo está condensado. Con 50% de humedad relativa hay una relación a 11 grados que es semiparcial, mientras que a 22 grados hay una disminución del vapor de agua con respecto a la temperatura. El otro factor extrínseco es la temperatura. La mayoría de los microorganismos proliferan a temperaturas iguales o mayores a 20 grados, y aunque se admite que las células microbianas pueden crecer a temperaturas comprendidas entre menos 18 y 100 grados, cada organismo representa una temperatura óptima a la cual sus funciones metabólicas y, por tanto, su capacidad de crecimiento tienen un rendimiento máximo. Aquí la gráfica nos muestra las diferentes clasificaciones y los términos que reciben de acuerdo a la temperatura, ¿ya? Tenemos de menos 5 a 20 los psicrófilos, los mesófilos de 15 hasta 45, los termófilos desde 43 hasta 80 y los hipertermófilos desde 65 a 105 aproximadamente. Es una clasificación muy somera, muy genérica, pero que más o menos nos marca el comportamiento de los microorganismos de acuerdo a la temperatura. Bueno, aquí les muestro un grupo de gérmenes según sus temperaturas cardinales. Los termófilos tienen una mínima de temperatura de 40 a 45, una óptima de 55 a 75, mientras que la máxima está entre 60 y 90. Por otro lado, podemos incluir aquí dentro de los termófilos termotróficos, que estamos hablando a temperatura baja acá, una mínima de 15 a 20, una
una temperatura óptima, un rango de temperatura óptima de 30 a 40 y una máxima de 45 a 50. En cuanto a los mesófilos, ahí directamente podemos hablar una mínima de 5 a 15, una temperatura de 30 a 40 y una máxima de 40 a 47. Los psicrófilos, por un lado, y los psicrótrofos, por otro, se van a comportar de esta manera. Una mínima, un rango de temperatura mínima de menos 5 a 5, una temperatura óptima de 12 a 15 y una máxima de 15 a 20. Mientras que para los psicrótrofos está una mínima de menos 5 a más 5, una óptima de 25 a 30 y una máxima de 30 a 35. Veamos los psicrófilos, son microorganismos que proliferan a temperaturas bajas. Espontáneamente no se suelen encontrar en los alimentos, salvo en regiones geográficas frías o en alimentos a baja refrigeración. Los psicrótrofos son microorganismos que por su temperatura de crecimiento se asemejan más a los mesófilos. ¿Ya? Producen enzimas hidrolíticas como las lipasas o las proteasas, lo que origina problemas tecnológicos y organolépticos en alimentos refrigerados, rancidez, aromas desagradables, pocas veces son patógenos. Estos microorganismos, los psicrófilos, abarcan diferentes especies. Entre las bacterias podemos anotar a la pseudomonas, las alcalígenes, la herbinia, el género Corynebacterium, el género Lactobacillus está considerado acá, y los Streptomyces. La mayor parte de las levaduras y los mohos son psicrótrofos, por si acaso. En cuanto a los mesófilos, su tasa de crecimiento es elevada y la duración de su proliferación relativamente corta, de 1 a 6 días hasta llegar a la fase estacionaria. Se encuentran en alimentos que están a temperatura ambiente o refrigerados, en los que se ha roto la cadena del frío. Es el grupo más importante de los microorganismos, pues comprende la mayoría de las especies patógenas para los seres humanos y los animales, y así como una gran parte de las especies saprófilas. En cuanto a los termófilos, tienen una tasa de crecimiento muy alta, pero muy corta. Se pueden encontrar tanto en el aire como en el agua o en el suelo. Y en los alimentos, los principales géneros destacados acá son los bacterianos como los bacilos y los clostridios. Los mohos más destacados son los Aspergillus, Cladosporium y Plasmodium. Aquí hay que hablar de los termótrofos, tal como lo veíamos en la tabla anterior. Bacterias lácticas que son mesófilos, que se pueden desarrollar a temperaturas elevadas, como ocurre con algunas bacterias lácticas. Y entre los que vamos a marcar a los Streptococcus termófilos, los Lactobacillus bulgaricus, que se multiplica a 45 grados, los Streptococcus fecalis, que lo hace a 50 grados. Bueno, eso sería en cuanto a las tres clasificaciones. Ahora vamos a ver en cuanto a la resistencia a las bajas temperaturas. El tiempo de almacenamiento también influye en la supervivencia, pues en muchos microorganismos la mortalidad crece a lo largo del tiempo. Aquí la gráfica, por demás elocuente, muestra el efecto del tiempo de almacenamiento a menos 18 grados sobre la supervivencia de gérmenes del género Proteo. Ven ahí los meses de almacenamiento y el porcentaje de supervivencia. En el primer mes tenemos muy buena supervivencia, 60, casi 60%. En el segundo mes, 40 y pico por ciento. En el tercer mes estamos hablando de 10 o de 9%. Y vamos bajando hasta que en el quinto mes tiende a desaparecer. Condiciones de descongelamiento. Las condiciones de congelación o de congelamiento determinan la viabilidad de los gérmenes. La Escherichia coli sobrevive más si la descongelación se hace a una temperatura a 18 grados
que si se realiza en más tiempo y a una temperatura más baja, en 18 horas a 4 grados. Los efectos de la temperatura sobre el crecimiento de los microorganismos se deben por una parte a las modificaciones que causa en el estado físico del agua del medio y por ello a su mayor o menor disponibilidad por el germen, la congelación, la ebullición, que disminuyen la fracción líquida con las consiguientes alteraciones celulares que esto supone. Bueno, ahora el otro parámetro extrínseco, el tercer parámetro intrínseco a estudiar acá, viene a ser la atmósfera gaseosa. Los gases distintos al oxígeno y que se constituyen como también mayoritarios, tales como el nitrógeno, el anhídrido carbónico, tienen algunos efectos específicos, especialmente de orden bactericida o bacteriostático. El anhídrido carbónico, o CO2, actúa uniformemente sobre los diferentes microorganismos. Los mohos y las bacterias gram negativas son muy sensibles a su presencia. Las gram positivas, especialmente los lactobacilos, tienden a ser resistentes. Algunas levaduras, Brettanomyces spp, también presentan tolerancia, incluso a concentraciones elevadas, por lo que son uno de los constituyentes principales de la microflora que alteran las bebidas carbónicas. En anaerobiosis la inhibición del crecimiento es mayor que en aerobiosis. Bueno, hasta ahí entonces los factores extrínsecos. Estamos viendo primero los factores intrínsecos, ahora los factores extrínsecos y a continuación vemos los factores implícitos. Los factores implícitos, la acción global y acropada, se puede decir que durante el crecimiento y la proliferación de los microorganismos sobre el alimento cambia su composición y algunos de sus parámetros físico-químicos, por ejemplo el pH, potencial redox, la actividad cosa, etc. La actividad metabólica de los gérmenes modifica el contenido de algunos nutrientes o aumenta la presencia de otros como productos residuales que pueden actuar como sustancias antimicrobianas. La consecuencia de todas estas transformaciones es la modificación del equilibrio de la microflora o de la aparición de fenómenos de sucesión microbiana por efectos de sinergismo o antagonismo. Es un fenómeno de antagonismo el de la bacteria láctica con respecto a la flora banal y psicrótrofa. Su efecto inhibidor se atribuye a la disminución del pH, a la producción de peróxido de hidrógeno y a la síntesis de las bacteriocinas. Los fenómenos de sinergismo, incluso de dependencia, son también frecuentes. Es un ejemplo en el que existe entre las propias bacterias lácticas o entre estas y las levaduras, el pan y el grano de kefir son los ejemplos más comunes. Muy bien. Hasta acá entonces la acción global aceptada de este parámetro, de estos tres parámetros, con lo cual cerramos la unidad. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Ah? Disculpe, ingeniero. ¿Sí? Llegué tarde al Zoom. ¿Podría anotarme en la lista? No, señorita. La puntualidad es lo primero. Son premios la puntualidad, así que va a disculpar. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. Así. Sí, José Carlos. ¿Nos podría explicar el término comensalismo? Ya, la palabra comensal, bueno, a ver, voy a agarrar un ejemplo quizás mucho más que lo van a entender y luego lo otro vamos a transformar en la cuestión microbiana. Los que asisten a un comedor, ¿cómo se los llama? A un comedor de comida, comensales, ¿no? Ellos asisten en primera instancia por un convenio o por un contrato que puedan tener de acuerdo a qué van a comer, ¿no? ¿Qué van a comer? Entonces, la palabra comensal está referida a servirse
de el huésped, en este caso los que administran el comedor serían los que ofrecen los alimentos. Entonces, ese es el comensal, ese es el comensalismo. Ahora, ¿cómo aplica esta cuestión microbiológicamente? Bueno, primero pensar que el comensal es aquella persona que va a asistir diariamente a un comedor a servirse un alimento, puede estar becado, como no puede estar becado, ¿ya? Entonces, si no está becado, paga una suma, con lo cual tiene derecho a comer. Pero el comensal viene a resultar una situación de aprovechamiento sobre un huésped, ¿no? En el alimento va a ofrecer nutrientes y a partir del cual los comensales van a comenzar a servirse. Entonces los microorganismos son aquellos, el comensalismo viene a ser justamente la acción de servirse de lo que ofrece el huésped. No sé si eso explica su pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta, bueno, nos está pidiendo tiempo acá ya el Zoom. ¿Saben qué? Lo vamos a cerrar y vamos a abrir directamente el Zoom para poder ver un video que tengo respecto a esta parte. ¿Ya? Así que cerramos. Record. Recording in progress. Bueno, estamos de nuevo, entonces voy a compartirles. Déjenme que me ingrese primero a donde tengo que ingresar. De este curso es el participante conozca los principios de microbiología utilizados en la industria de alimentos para el almacenamiento, control de calidad e inocuidad de productos. En este curso se abordarán aspectos relacionados con la importancia de la microbiología en la industria alimentaria, especialmente con lo relacionado a la inocuidad de los alimentos. Y bueno, vamos a ver lo que significa microbiología. Se trata de micro, pequeño, biofida, luego estudio tratado. El estudio tratado de la vida pequeña de los niños. Y la microbiología de alimentos es la rama de la microbiología que se ocupa, entre otros aspectos, del estudio de los microorganismos que pueden afectar la calidad sanitaria de los alimentos instalados. El área de la microbiología de los alimentos es vasta y compleja, pues incluye además de las características generales de estos microorganismos, su ecología, su resistencia al medio ambiente, su capacidad para sobrevivir y desarrollar nuevos alimentos, las consecuencias de ese desarrollo y los factores que influyen en el producto. La microbiología de los alimentos trata de los procesos en los que los microorganismos influyen en las características de los productos de consumo al beneficio humano o animal. Y son aspectos a considerar en la microbiología de los alimentos.
Como es los microorganismos como productores de alimentos, hay algunos microorganismos que desde luego se utilizan para elaborar alimentos, como el yogur, por ejemplo, los microorganismos como agentes de deterioro de los alimentos, eso es una parte muy importante de la biología de los alimentos, como los microorganismos pueden deteriorar, dañar los alimentos, y los microorganismos normalmente se ponen riesgo al alimento. Entre los microorganismos que se estudian en la biología de los alimentos están las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos y las algas en general. Las bacterias se pueden clasificar de diferentes maneras. Aquí lo que se está presentando es de acuerdo a su morfología, pero también vamos a ver más adelante que puede ser de acuerdo a su requerimiento de oxígeno, de acuerdo a su requerimiento de temperatura. Hay diferentes clasificaciones de las bacterias para estudiarlas y conocerlas de mejor manera. Sin embargo, aquí les presento que las bacterias, de acuerdo a su morfología, se pueden clasificar en hongos que tienen forma esférica, se pueden clasificar como vacíos, que son como alargados, como bastiones alargados, y también se pueden clasificar como esquilitos, ¿ok? Aquí se presentan más algunos virus que son causantes de enfermedades transmitidas por alimentos. Los virus también tienen diferentes clasificaciones, que las más usadas son las que tienen RNA o DNA para lograr su reproducción, pueden ser de una o dos cadenas. Esto se genera, por ejemplo, el rotavirus, el norovirus, el arcovirus, causan gastroenteritis, y el de la hepatitis pues ataca al hígado, ¿verdad? También tenemos parásitos importantes, aunque aquí estamos hablando de microorganismos, la ciclospora es un microorganismo, también los citocitos que están pequeñitos, los huevecillos. Sin embargo, la primera espiral de algunos otros parásitos que no son micro, son macro, pero también tienen importancia en cuanto a contaminantes de alimentos y que producen enfermedades transmitidas por los mismos. También tenemos a los hongos, aquí les puse algunos ejemplos de hongos. Estos hongos producen toxinas y pueden llegar a causar intoxicaciones alimentarias. Está el aspergillus, el fusarium y el sinophilus. Bueno, este es un ejemplo de una alga que produce una toxina, la cibotoxina, tiene mucha importancia en cuanto a la inocuidad alimentaria, porque hay pescado que está contaminado con esta toxina por haber consumido pescado que a su vez estuvo consumiendo un vino flagelado en el mar Caribe, y entonces se produce la contaminación del pescado. Cuando las personas comen el pescado, pues se intoxican. La principal especie que está vinculada a causar la ciguata o ciguatera es la barracuda. Y según esa contaminación de los alimentos. En las superficies de las plantas en crecimiento existe una flora microbiana típica que se puede contaminar con el aporte de microorganismos de procedencia extraña. De igual forma, los animales poseen una flora microbiana superficial típica, más una flora intestinal. Eliminan microorganismos en sus excreciones y secreciones, contaminándose también por microorganismos de procedencia extraña. Todos estos pueden llegar por diferentes vehículos de transporte y contaminar los alimentos. Aquí tenemos una lista de las bacterias que pueden encontrarse, y aquí los ejemplos de las personas, en los animales, en el agua. Y aquí específicamente en las personas, en el pie, en la piel, en el intestino y en los ojos, ¿verdad? También en los animales y en el agua. Entonces, las bacterias que existen en prácticamente todos los ambientes, y tanto las personas como los animales y el agua pues los pueden transportar. Por las verduras y por las frutas. La flora propia de las superficies de las plantas es distinta en cada una de las mismas, aunque normalmente incluyen especies como Pseudomonas, Micrococcus, así como especies de coliformes y bacterias plásticas. También pueden existir especies de bacterios, levaduras y mohos. Ya cuando estén trabajando profesionalmente, es muy importante diferenciar qué pueden ser microorganismos propios de las plantas y cuáles se consideran patógenos. Yo me he tocado con mucha gente que le hace, por ejemplo, para una cuestión de control sanitario, le hace la cuenta de coliformes totales a las plantas, y pues en realidad no es un buen parámetro de control, porque los coliformes son pues normales, ¿no? Es de la zona normal
en los vegetales. Ahí lo que hay que evitar es más bien patógenos o presencia de, por ejemplo, de coliformes fecales, que eso ya podría implicar un riesgo. El número de bacterias existentes dependerá de la planta y del medio, pudiendo oscilar entre unos pocos cientos o miles por centímetro cuadrado de superficie hasta millones. Ejemplo, los tejidos externos de la col sin lavar podrían contener de 1 a 2 millones de microorganismos por gramo, pero la col lavada y troceada podría contener entre 200.000 y medio millón. Yo he hecho control de alimentos, era un laboratorio de control microbiológico, y que con una lechuga, una col bien lavada y bien desinfectada, yo me he encontrado con monstruos que tienen 10.000 por gramo. Las superficies expuestas de las plantas se contaminan por el suelo, por el agua, por las aguas residuales, por el aire y por los animales. Es una cuestión muy importante porque desgraciadamente en el campo pues, se siguen usando aguas residuales para el cultivo. Siempre que se den las condiciones apropiadas para el crecimiento de los microorganismos, determinadas especies de los mismos aumentan en número, sobre todo después de la recolección. Por los animales. Los microorganismos de origen animal proceden de su flora superficial, de la flora de sus vías respiratorias y de la flora gastrointestinal. La piel, las pezuñas y el pelo, así como las plumas y las patas de las aves, no solo contienen una gran cantidad de microorganismos procedentes del suelo, del estiércol, de su alimento o del agua, sino también especies importantes de microorganismos que alteran los alimentos. Las principales productores de estafilococos y estreptococos. Los estafilococos existentes en la piel o los procedentes de las vías respiratorias pueden ir a parar a la canal y, por consiguiente, al nuevo producto final. Las heces y los alimentos de origen animal contaminados por las mismas pueden contener diversos microorganismos entéricos, incluso del género Salmonella. La salmonelosis de los animales puede ser la causa de que se contaminen los productos y subproductos animales y de este modo contaminar con salmonela los productos derivados de los por las aguas residuales. Cuando en el abonado de los cultivos se utilizan aguas residuales domésticas sin tratar, existe la posibilidad de que los alimentos vegetales recién cosechados estén contaminados por microorganismos patógenos para el hombre, sobre todo por aquellos que producen trastornos gastrointestinales. En algunas partes del mundo todavía se emplean como abono las aguas residuales, práctica que es rara, por ejemplo, en Estados Unidos. Los turistas que vienen sobre todo de Estados Unidos, de países de Europa, que son primermundistas, se pueden llegar a enfermar muy fácilmente porque pues, muchos alimentos vienen contaminados del campo, ¿verdad? De que se terreno con aguas negras. ¿Y qué pasa? Que esos turistas en general no están acostumbrados a consumir alimentos contaminados con materia fecal, entonces se pueden enfermar muy fácilmente. Aquí nos dice una noticia de un brote por ciclosporiasis que se dio en Estados Unidos en el 2015. Dice la Administración de Alimentos y Bebidas de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, impuso una prohibición parcial en la importación de cilantro enviado desde Puebla a Estados Unidos en julio del 2015. Tras una investigación por un brote de enfermedades gastrointestinales, la organización descubrió que la hierba tendría heces humanas y sería la causante de ciclosporiasis en el país. De 2012 al 2015, 11 ranchos y centros empacadores que producen el cilantro en Puebla fueron inspeccionados por la FDA y regulaciones mexicanas. En 5 de ellos hubo vínculo directo con el parásito y en 8 había condiciones inaceptables, dijo la FDA. Bueno, como fuentes de contaminación de los alimentos, además de la posibilidad de que los alimentos estén contaminados por patógenos procedentes de las aguas residuales, también los pueden contaminar otros microorganismos como bacterias coliformes, bacterias anaerobias, enterococos, otras bacterias intestinales. Las aguas naturales, ríos, mares, arroyos contaminadas con aguas residuales también aportan los microorganismos a los mariscos, al pescado y a otros alimentos de origen marino. Por el suelo contiene la mayor variedad de microorganismos procedentes de todas las fuentes de contaminación. En los suelos fértiles no solo existe un gran número de especies de microorganismos, sino que también existe un elevado número total de los mismos dispuestos a contaminar la superficie de las plantas que crecen sobre él o en su interior y la superficie de los animales que se desplazan sobre la tierra firme.
El polvo del suelo es levantado por las corrientes de aire y las partículas de tierra son arrastradas por las corrientes de agua al interior en la superficie de los alimentos. El suelo es una importante fuente de bacterias esporógenas. Las esporógenas son bacterias que producen esporas que son termoresistentes. Hay algunas bacterias, como ustedes deben saber, que cuando no están en un medio adecuado, se contracturan, se hacen esporas y esas son resistentes al calor. Casi todos los microorganismos importantes proliferan del suelo. Algunos importantes como moho y levaduras, y bacterias como bacillus, clostridium enterobacter, escherichia, pseudomonas, streptococcus, entre otros. ¿Okay? Los actuales sistemas de tratamiento de los alimentos pueden decidir el lavado de las superficies de los alimentos y de ahí que se elimine de la misma gran parte de la tierra, a la vez que se procura evitar la contaminación por el polvo del suelo. Yo me dedico mucho a implementar sistemas de inocuidad en los hoteles y los restaurantes. Ver cómo trabajo con la gente para enseñarles a cómo eliminar toda la contaminación que puedan traer los vegetales, porque los vegetales no sabemos a ciencia cierta de dónde vienen, no sabemos si fueron regados con aguas negras. Entonces, ese proceso, como muchas frutas y verduras se consumen crudas, para mí eso es fundamental importancia, enseñarles a cómo eliminar todos estos tipos de contaminación. Por el agua, las aguas naturales no solo contienen su propia flora microbiana, sino que también contienen microorganismos procedentes del suelo y posiblemente microorganismos procedentes de los animales y de los aguas residuales. En las aguas superficiales de los ríos y embalses y en las aguas estancadas de los lagos y grandes lagunas, el contenido de microorganismos es muy variable, pudiendo encontrarse desde varios millones por mililitro después de una tormenta de lluvia hasta un número relativamente bajo. Las especies bacterianas existentes en las aguas naturales son principalmente especies de los géneros Pseudomonas, Chromobacterium, Proteus, Micrococcus, Bacillus, Streptococcus, Enterococcus, Enterobacter y Escherichia. Desde el punto de vista de salud pública, el agua que se utiliza en los distintos tratamientos a que se someten los alimentos debe ser totalmente inocua para beber, es decir, exenta de patógenos. El agua debe tener un sabor, un olor, un color, una transparencia, una composición química y un contenido aceptable de bacterias. También yo me dedico mucho a eso precisamente porque parte fundamental de la inocuidad de los alimentos es asegurar que el agua con el que se lava, con el que se cocina, o sea, por ejemplo, los microorganismos patógenos, en especial que producen infecciones respiratorias, pueden ser transmitidos a los empleados por el aire o bien pueden contaminar los alimentos. Los microorganismos que alteran los alimentos pueden tener su origen en el aire, lo mismo que aquellos que perjudican a la fermentación. Las esporas de moho del aire pueden representar un inconveniente en el queso, en la carne, en la leche condensada preparada, en el pan en rebanadas, en las lonchas de tocino e incluso en las frutas y verduras. De ahí que la importancia también de manejar una buena calidad en el aire. ¿Por qué recomiendan que tires el queso entero y solo una parte tiene moho? Cari Wagner, gerente de productos de queso y huevo en Organic Valley, explica que algunos quesos, sobre todo blancos, son más susceptibles a la formación de moho, Rhizopus ecologica, el más común, ya que el moho se forma de una manera similar a raíces o ramificaciones que se pueden propagar a través de estos quesos más de lo que podría ser visible. Eso significa que si encuentras algo de moho en quesos blancos como el de tetón, el queso crema o el ricota o cualquier tipo de queso rallado o en rodajas, tíralo a la basura de inmediato, tíralo todo. Acuérdense que antes de que un alimento se vea deteriorado o descompuesto, antes ya tuvo el microorganismo y muchas veces no sabemos que ese microorganismo es patógeno, ¿verdad? Entonces, aunque no lo veamos, esas ramificaciones del hongo que ya se metieron al queso, no lo ves, pero ahí están y pueden ser patógenos y si son hongos que producen toxinas, pues podemos adquirir una enfermedad transmitida probablemente. Dice, durante su manipulación y tratamiento, la contaminación natural de los alimentos que acabamos de estudiar puede tener lugar antes de ser cosechados o almacenados, o bien mientras se manipulan o se someten a algún tipo de tratamiento. Pueden tener lugar en el equipo que entra en contacto con los alimentos, en los materiales utilizados para envolverlos y en el personal. Entonces, hay que
las plantas de la industria que fabrican alimentos pueden contaminarlos durante la manipulación y tratamiento. Varios autores señalan que los seres humanos eliminamos de 1000 a 10.000 microorganismos vivos por minuto. El número y tipo de los microorganismos eliminados guarda una íntima relación con el ambiente donde trabajan las personas que los eliminan. Factores intrínsecos. Se consideran factores intrínsecos los inherentes al alimento, como el pH, la actividad de agua, los nutrientes, la estructura del alimento, los compuestos añadidos al alimento, etc. Con respecto al pH, tenemos bacterias o microorganismos que son acidófilos, o sea, se desarrollan bien en pH más bien ácidos. Neutrófilos son aquellos microorganismos que se desarrollan en pH entre 6 y 8, pH neutro, y basófilos son microorganismos que se desarrollan bien en pH arriba de 8. También otro factor intrínseco a los alimentos es la actividad de agua, pero aquí más bien se está refiriendo a si son microorganismos que se puedan desarrollar o que tengan afinidad por desarrollarse en ambientes que tengan sal en agua. Y los factores extrínsecos son aquellos factores derivados de las condiciones físicas del ambiente en el que se almacena o produce el alimento. Temperatura, la composición gaseosa principalmente. ¿Sí? Temperatura, pero también tiene que ver la humedad del ambiente. También es un factor extrínseco. Relación de oxígeno. Hay microorganismos que son aerobios estrictos, o sea, que necesitan para vivir el oxígeno. Hay los anaerobios estrictos, que son microorganismos como la bacteria que produce la toxina botulínica. Esa es una bacteria estrictamente anaerobia. También tenemos anaerobios facultativos. Hay gran cantidad de bacterias que contaminan los alimentos que son anaerobios facultativos. También tenemos los microaerófilos, los anaerobios aerotolerantes. ¿Cuándo es apto para el consumo un determinado alimento? Un alimento es apto para el consumo si un consumidor entendido que conozca los antecedentes de su producción y a la vista del propio alimento está dispuesto a comérselo. Y viceversa, este mismo alimento está alterado cuando este mismo consumidor lo rechaza como alimento. Según esta definición, la aptitud de un alimento para el consumo depende de la persona que lo examina, razón por la cual un alimento que una determinada persona estaría dispuesta a comérselo, otra no se lo comerá. Y esto también tiene que ver mucho culturalmente, ¿no? Hay gente que le gusta, no sé, los quesos con hongos, se va haciendo una costra al desarrollo de microorganismos junto con otras cosas en la superficie, ¿no? Y que dicen que es deliciosa. Entonces, para un consumidor eso no será apto para consumo y para otro consumidor será delicioso, ¿verdad? Y hasta pagará muchísimo dinero por eso. Dice, si bien existen diferencias individuales en cuanto a la opinión acerca de la aptitud de los alimentos para ser consumidos, cuando son examinados por diferentes personas, todas ellas consideran respecto a determinados criterios que garanticen que son aptos para el consumo. 1. Conveniente estado de desarrollo o madurez. Las frutas deben tener un cierto grado de madurez. Si bien es diferente para cada una de ellas, el maíz dulce debe ser lo suficientemente joven para que sea tierno y lechoso. La carne de ave de corral se obtiene preferentemente de animales que son medianamente jóvenes. 2. Ausencia de contaminación en cualquiera de las fases de su producción o manipulación. Las hortalizas no se deben consumir crudas si han sido abonadas con aguas residuales. Lo malo es cómo saberlo, ¿verdad? Las ostras procedentes de aguas contaminadas con aguas residuales deben ser rechazadas. Los alimentos manipulados por operarios sucios o enfermos deben ser despreciados. Los alimentos contaminados por moscas, cucarachas, hormigas o por roedores deben ser considerados sospechosos. 3. Ausencia de modificaciones molestas debido a la alteración de microorganismos o a la actividad del alimento. A veces está difícil establecer una diferenciación entre lo que es una alteración producida por microorganismos o lo que es entrecimiento, mientras que otras veces el mismo tipo de modificación puede ser considerada perjudicial en un determinado alimento y beneficiosa en otro. La putrefacción de la carne supone una alteración concreta de la misma. Si bien las modificaciones producidas por la putrefacción en el queso que incluye son normales en su proceso de maduración, no obstante, cada uno de nosotros tiene su propio criterio acerca de si un alimento está alterado
normalmente y sin gran dificultad llegar a decidir acerca de la aptitud para el consumo. Causas de alteración de los alimentos. Cuando se aplica a un alimento el calificativo alterado, se puede aludir a la putrefacción o descomposición de carácter perjudicial, mientras que a un alimento no apto para el consumo por razones higiénicas no se le suele calificar de alterado. En los sistemas de inocuidad, nosotros hacemos la diferencia, un alimento descompuesto y un alimento contaminado. Un alimento descompuesto es un alimento que está alterado, que ya no está fresco, que ya presenta moho, presenta cierta descomposición. Un alimento contaminado puede ser que presente todas sus características organolépticas correctas y sin embargo está contaminado de algún patógeno. La alteración de los alimentos puede ser debida a una o más de las siguientes causas. 1. Multiplicación o actividad de microorganismos e insectos. Actividades de las enzimas de origen vegetal o animal presentes en el alimento. 4. Reacciones puramente químicas, no catalizadas por titulares o de procedencia microbiana. 5. Modificaciones físicas, como son las producidas por la congelación, por la combustión, desecación, presión, etc. Clasificación de los alimentos por la facilidad con que se alteran. La mayoría de los alimentos se pueden encuadrar en uno de los siguientes grupos, si bien existen algunos que se encuentran tan próximos al límite que separa unos de otros que resulta difícil clasificar. Entonces, alimentos estables o no perecederos. En este grupo de alimentos que no se alteran, a no ser que se manipulen sin cuidado, se incluyen alimentos como el azúcar, la harina y las semillas. Alimentos semiperecederos. Si este tipo de alimentos se manipulan y conservan de forma apropiada, permanecen sin alterarse durante bastante tiempo. Por ejemplo, las papas, ciertas variedades de manzanas, los nabos y las nueces desprovistas de cáscara. Alimentos perecederos, este grupo incluye los alimentos más importantes de consumo cotidiano, los cuales se alteran con facilidad a no ser que se utilicen procedimientos de conservación específicos. Las carnes, el pescado, aves de corral, la mayoría de las frutas y hortalizas, los huevos y la leche pertenecen a este grupo. Factores que influyen en la multiplicación de los microorganismos en los alimentos. El agua de un alimento, su localización y su disponibilidad constituyen los factores más importantes que influyen en el crecimiento bacteriano. El agua puede ser considerada tanto un compuesto químico necesario para el crecimiento de los microorganismos como una parte integrante de la estructura física del alimento. ¿Qué diferencia hay entre la humedad y la actividad de agua en un alimento? La humedad es el contenido total del agua que puede tener un alimento y sin embargo la actividad de agua es el agua que está disponible, libre, para el desarrollo de los microorganismos. Cuanto más alta la actividad de agua de un alimento, es mucho más fácil que se contamine. Favorece el desarrollo de los microorganismos. Estado físico y estructura del alimento. El estado físico del alimento, su carácter coloidal, el hecho de que haya sido congelado, calentado, humedecido o desecado, juntamente con su estructura biológica, pueden influir de forma importante tanto en la posibilidad que el alimento se altere como en el tipo de alteración. La congelación de los alimentos no solo evita la multiplicación de las bacterias si la temperatura es suficientemente baja, sino que también es probable que dañe los tejidos, de forma que los jugos que se liberan al descongelarlos favorecen la multiplicación bacteriana. El tratamiento térmico puede modificar no solo la composición química de los alimentos, sino también su estructura por ablandar tejidos, desnaturalizar proteínas y por consiguiente pueden ser utilizadas por los microorganismos en mayor cantidad que cuando se encontraban en su estado original. Por estas razones, los alimentos cocidos se suelen descomponer con mayor facilidad que los alimentos frescos, de los cuales proceden de enterobacterias patógenas. La salmonela es sumamente importante. Es una gram negativa. En general, las gram negativas son más resistentes a los antibióticos. Entonces, por eso es importante saber si son gram negativas o gram positivas. En el caso de las salmonelas son móviles, son mesófilos, se desarrollan en temperaturas entre 25 y 45 grados más o menos. Tienen predilección por este rango de temperatura. Las salmonelas, la mayoría facultativa, o sea, se reproduce mejor en presencia de oxígeno, pero también se puede reproducir en ausencia de oxígeno. De hecho, yo en el laboratorio la encontraba a veces en envases al alto vacío de carne, de pollo, por ejemplo, estaban envasadas al alto vacío y llegaba a encontrar la salmonela ahí adentro.
no forman esporas, crecen de 5 a 47 grados Celsius, el pH es de 4,5 a 9, o sea, se desarrollan bien en esos pH, y en alimentos que tengan una actividad de agua de más de 0,96. La salmonela pues es muy común, ya saben, en aves, en huevos, pero se encuentra en gran cantidad de alimentos. En alimentos preparados prácticamente se contamina por contaminación cruzada. La Shigella, una bacteria gram negativa, sin movilidad, no forma esporas, es un anaerobo facultativo, también es mesófila, se desarrolla muy bien en alimentos que tienen una actividad de agua superior a 0,97, el pH donde se desarrolla de manera favorable es de 5 a 8 y resisten la congelación. La Escherichia coli es gram negativa, es mesofílica también, es un aerobio facultativo, no forma esporas, crece entre 4 y 50 grados Celsius, el 37 es el óptimo, un pH de 4,4 a 8,5 y se desarrolla muy bien en alimentos con una actividad de agua de mayor de 95. Hay una fecha o 57H7 que es en extremo patógena de esta Escherichia coli que proviene del excremento de la red y esta es en especial patógena. Puede provocar enfermedades como el síndrome urémico hemolítico o la púrpura trombocitopénica. Esta bacteria produce una toxina muy fuerte y hay que tener mucho cuidado. Aquí yo siempre les comento que por favor, eviten servir carne de hamburguesa cruda. La carne de hamburguesa cruda es un peligro porque como no la cocen, hay muchos clientes que la piden semicruda, en términos rojos todavía, es muy peligrosa porque es muy común que la carne de hamburguesa pueda traer esta bacteria. Yersinia es gram negativa, mesófila, anaerobia facultativa, no forma esporas, crece entre 0,44 a 29 grados Celsius del óptimo, se desarrolla muy bien en un pH entre 4,2 y 9,6, es psicotropa. Quiere decir que se desarrolla en temperaturas abajo de 25, se puede empezar a desarrollar desde los 0, pero existe en cierta medida la congelación. Campylobacter pertenece a un grupo de bacterias que habitan en el intestino de aves sanas que se transmite al ser humano, principalmente a través del consumo de carne cruda o poco cocinada, comportándose como un patógeno invasor produciendo la toxinfección de Campylobacteriosis. La mayoría de las toxinfecciones humanas son causadas por Campylobacter jejuni. La toxinfección es una enfermedad que se produce cuando se consume el alimento contaminado con la bacteria patógena y dentro del organismo produce la toxina. Esto se llama toxinfección. Los alimentos asociados a la campylobacteriosis son muy variados, pero la principal vía de transmisión alimentaria es la carne poco cocinada, sobre todo la de aves de coral. Aunque la leche cruda sin pasteurizar o hervir también es otra vía principal de infección. Las frutas y verduras regadas y o lavadas con agua contaminada también pueden ser transmisoras de la bacteria. Asimismo, el pescado y los moluscos pueden estar contaminados si el agua en el que se encuentran está contaminada con Campylobacter. También pueden encontrarse en alimentos envasados en atmósfera modificada, así como en comidas preparadas listas para consumo. Clostridium botulinum. Dice, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el Clostridium botulinum es una bacteria que en entornos pobres en oxígeno produce toxinas peligrosas, toxinas botulínicas, la famosa del botu. La toxina botulínica es una de las sustancias más mortales que se conocen. El botulismo de transmisión alimentaria causado por el consumo de alimentos que no se han procesado adecuadamente. El botulismo de transmisión alimentaria causado por el consumo de alimentos que no se han procesado adecuadamente es raro, pero puede ser mortal si no se diagnostica rápidamente y se trata con la correspondiente antitoxina. Los alimentos enlatados, conservados o fermentados de preparaciones domésticas son una fuente frecuente de botulismo de transmisión alimentaria y su preparación requiere precaución. Listeria monocytogenes. Dice, la listeria es una infección grave generalmente causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Las mujeres embarazadas tienen una probabilidad 10 veces mayor de contraer la enfermedad que otro adulto sano. También tienen un riesgo los ancianos y enfermos. Hubo un brote en España de una carne mechada
estaba contaminada, la distribuyeron y hubo más de 200 casos. Desgraciadamente, una mujer embarazada perdió a su bebé en el tercer trimestre de embarazo y fue por el consumir esa carne. Vibrio, los libros de importancia médica, el vibrio cólera, el parahemolyticus y el bonífico. Dice enfermedad que produce el vibrio cólera, epidemia asiática o cólera, vómitos y diarrea. El hábitat son costas marinas, animales marinos. El parahemolyticus es capaz de causar gastroenteritis asociada con los mariscos y el hábitat son costas marinas, animales marinos. Y el bonífico produce fiebre, calofríos, inflamación, fiebre, crecimiento de la piel, de los brazos de piernas, con ampollas pigmentadas de sangre y baja presión arterial y shock eléctrico subsistente. Las personas y mariscos de aguas costeras. La brucelosis o fiebre de Malta es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Brucella, que normalmente se transmite entre animales y afecta al ganado vacuno, cabras y ovejas, a perros y cerdos, siendo por tanto una enfermedad más común en zonas rurales. Esta enfermedad se transmite al ser humano mediante el consumo de alimentos lácteos no pasteurizados, contacto directo con órganos de animales infectados y mediante la inhalación de eventos infectados. La enfermedad puede dar formas crónicas y persistir durante años. La brucela es muy contagiosa en humanos y la enfermedad puede cronificarse y afectar a varios sistemas del organismo. A no ser que se diagnostique y trate de forma rápida y eficaz, la brucelosis se presenta de forma aguda en un 50% de los casos con síntomas leves parecidos a los de una gripe o fiebre recurrente y aguda en el resto. Puede afectar a cualquier órgano del sistema y producir una clínica que no es necesaria. En general, estas formas de brucelosis son difíciles de diagnosticar por la ausencia de signos específicos de localización. Cuando la enfermedad se presenta afectando a un solo órgano o aparato, se le denomina brucelosis focal. Las más frecuentes son la osteoarticular, la neurobrucelosis y las complicaciones genitourinarias y cardiovasculares. Hay hormonas, leishormonas y neuromonas. Las hormonas son las bacterias ovíparas que se encuentran en el medio ambiente y sobre todo en entornos antrópicos, aguas de suelo, aguas superficiales, marinas, agua potable y residuos. El agua es una de las vías más frecuentes de transmisión humana de la infección intestinal, por lo que se deben adoptar distintas medidas de control para reducir este tipo de infecciones. Las hormonas se localizan tanto en agua dulce como en agua de consumo tratada y sobre todo en alimentos frescos, mariscos, agua cruda, queso y leche. Junto con ella destacan otros componentes del agua que afectan la calidad y provocan las denominadas zoonosis. Zoonosis que son infecciones que provienen de los animales hacia el ser humano. Las Klebsiella ameloides es una especie bacteriana gran negativa con morfología macular que se ha aislado del agua dulce. Las infecciones de este organismo causan gastroenteritis y una epidemia en pacientes inmunodeprimidos. Se asocian estas infecciones sobre todo con ingesta de mariscos en viajeros de áreas tropicales y subtropicales. Las especies del género Pseudomonas son organismos robustos, bacterias gram negativas que se encuadran dentro del grupo de las protobacterias que han aislado en bacterias de este género tanto de los limpios como de gelos contaminados por productos biogenéticos y neurobióticos. También son microbiota predominante en la rizósfera y en la filósfera de las plantas, o sea, dentro del suelo, la tierra, de los peces y de las plantas en general. Del mismo modo, se han aislado de ambientes acuáticos, tanto de forma dulce como de aguas marinas. La Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista humano, más comúnmente afecta a los inmunodeprimidos, tales como aquellos con fibrosis quística o SIDA. Estas infecciones pueden estar en muchas partes del cuerpo, pero causando 50% de las neumonías bacterianas nosocomiales. El tratamiento de dichas infecciones puede ser difícil debido a la frecuente y repetida resistencia a antibióticos. Muy bien. Bueno, este video es bastante extenso, como vieron. No solamente nos mostró el panorama de los factores intrínsecos, extrínsecos y otros factores, las fuentes de contaminación y algunas enfermedades causadas por algunos microorganismos. Entonces, este video también está colgado ahí en la plataforma por si quieren verlo con más detenimiento.
De todas maneras, con esto ya estamos cerrando la parte introductoria de la materia y voy a elaborar un plastiquito para ver esta parte y que me respondan como tarea para la siguiente semana. Bueno, además voy a subir toda la documentación que hemos tratado al comienzo. Y bueno, nada más, espero que la próxima semana estemos ya en físico trabajando y nada más. Bueno, nos vamos despidiendo, jóvenes. Nada más por hoy día. Hasta la próxima. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Record